Amén. Hoy día toca continuar con el capítulo 16, la segunda parte. El miércoles anterior llegamos hasta el versículo 18. Para seguir un orden, vamos a retroceder un poquito. Vamos a volver a leer lo que está en los versículos 16, 17 y 18 para poder conectar bien con los siguientes versículos del 19 en adelante. Primeramente vamos a orar. Bendito Señor, tú que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy día invocamos tu nombre, Señor, y declaramos por la fe que tú eres nuestro Señor, que vives tu vida en cada uno de nosotros y das testimonio por la fe de que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Santo, santo sea, Señor. Hoy día nos reunimos para continuar el estudio, Señor, para que tu palabra sea vida en cada uno de nosotros. Amén. Voy a leer en el capítulo 16, estamos ahí, del versículo 16 en adelante, hasta terminar el capítulo que termina en el versículo 40. Dice, aconteció, estoy leyendo, todos vamos con nuestras Biblias, siguiendo la lectura, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, nos echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más de adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino
vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Vamos a volver a repetir los primeros tres versículos 16, 17 y 18 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Lucas, en el versículo 16, aquí nos muestra que los hermanos iban caminando hacia el lugar donde se realizaban las oraciones de los judíos. Y les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual era esclava y cobraba dinero para adivinar las vidas de los habitantes de la ciudad, lo que significaba grandes ganancias para sus amos. Cuando Lucas dice que la muchacha tenía un espíritu de adivinación, esto se refiere a que era poseída eh, por demonios de Satanás. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio permitió que el enemigo comenzara a defender sus dominios. En el versículo 17 vemos el relato que realiza Lucas, donde es parte del grupo que va a la oración y describe la manifestación que provoca la muchacha poseída por espíritus de adivinación. En alta voz proclama lo siguiente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y en el versículo 18 Lucas dice que la muchacha realizó esta proclamación por muchos días, lo que desagradó a Pablo, y éste se volvió y sacó el espíritu de adivinación de la muchacha en el nombre de Jesucristo. Aquí podemos apreciar la estrategia de Satanás, que podría haber contradicho el Evangelio, pero realiza todo lo contrario, aparentando aprobar la enseñanza de Pablo, con el propósito de que los hermanos aceptaran a la divina con sus prodigios malignos y así contaminar el mensaje del Evangelio. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, vio la argucia de Satanás y procedió a sacar el espíritu inmundo en la muchacha. Lo que viene de Satanás o del mismo sistema del mundo, ambos enemigos de Dios, no pueden ser parte de la proclamación del Evangelio. Recordemos que en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo derrotó al diablo por su muerte en la cruz, por lo que por dicha victoria el mensaje del Evangelio libera del poder de Satanás a todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador. Por lo tanto, Cristo mismo es la victoria que por la fe en Él nos permite declarar que somos salvos y liberados del pecado de Adán y Eva y del poder de Satanás. Por otra parte, también, no podemos dejar pasar lo importante que es que veamos con claridad, una vez más, en el relato de Lucas, que cada movimiento de los hermanos en cuanto a la expansión del Evangelio era guiado por el Espíritu Santo. Sin duda, todo el libro de los Hechos tiene esta característica, donde la iglesia va llevando el mensaje de Jesucristo, no siguiendo una doctrina, sino el plan de Dios en Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Versículos 19, 20, 21 y 22. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, bajándole las ropas, ordenaron azotarles con vara.
Los versículos 19 al 22 que acabamos de leer nos muestran la relación en contra de Pablo y Silas que tuvieron aquellos que se vieron mermadas sus ganancias por el don de adivinación de la muchacha. No es posible profundizar en dicha reacción sin establecer la obra de Satanás en oposición al Evangelio. Si bien primero utilizó la astucia de la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, simulando estar de acuerdo con el mensaje, en estos versículos citados vemos un cambio de estrategia, mostrándose como un león rugiente, primera de Pedro 5:8, usando todo el poder disponible del sistema judicial de la ciudad para eliminar a Pablo y a Silas. Las personas perjudicadas acudieron al foro, perjudicadas entre comillas, ¿no? Acudieron al foro donde se presentaban las demandas de los ciudadanos con la intención de aplicar todo el rigor de la ley en Pablo y Silas. El argumento era el siguiente: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Decir que los judíos eran alborotadores del pueblo y ellos eran romanos manifiesta que el pueblo sometido por Roma intenta introducir una doctrina que dañará al imperio y perjudicará a todos los romanos que vivían en Filipo, los cuales eran mayoría y parte del imperio dominante. Los acusadores presentan dos argumentos de mucho peso para los romanos. Primero, que Pablo y Silas compartían una enseñanza que se contraponía con las costumbres religiosas de los romanos y por tanto no les era posible aceptarlo. Seguramente los romanos le tenían prohibido a los judíos convertir a su religión a gente de su pueblo, por lo que prima en el argumento de la acusación que Pablo y Silas están transgrediendo dicha disposición. Si bien el cristianismo era diferente al judaísmo, probablemente, por haber visto a Pablo con los judíos, los romanos no hicieron ninguna diferencia. Recordamos que Pablo tenía la nacionalidad romana. Por el relato del versículo 22, la acusación presentada en el foro fue conocida rápidamente por el pueblo romano, los que llegaron en masa al lugar de la sentencia, por lo que rápidamente los magistrados procedieron a dictar una sentencia que consideraba azotar a los acusados en forma inmediata. En lo descrito por Lucas no aparece ningún signo de defensa por parte de Pablo y Silas, tampoco algún atenuante presentado por algún abogado que los pudiera exculpar de la demanda. El argumento de afectar al pueblo romano en sus costumbres por personas de un pueblo sometido fue suficiente para proceder los magistrados en sentenciar un castigo. Dado esto, solo podemos concluir que la obra acusadora del violento león rugiente, el diablo, permitió enfurecer al pueblo romano y gestar una rápida condena a los que llevaban el Evangelio de Jesucristo. Versículos 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En los versículos 23 y 24 que acabamos de leer, nos muestra que una vez condenados Pablo y Silas, fueron azotados muchas veces y seguramente con gran violencia, y al terminar los enviaron a la cárcel, instruyendo al carcelero que los custodiara con la máxima seguridad. Inmediatamente el carcelero los ubicó en lo más profundo del edificio carcelario y además les aseguró los pies en el cepo. Hay varios puntos interesantes de analizar en estos dos versículos. Uno, que los magistrados solo los condenaron a ser azotados, donde seguramente esperaban que murieran por la contundencia del castigo. Y dos, en la sentencia no está considerada la posibilidad de ser encarcelado, ya que por el castigo la muerte era inminente. Y número tres, Pablo y Silas, no morir por, eh, por los azotes, no solo fueron llevados a la cárcel, sino además puestos en el cepo. Llama la atención por tanto cuidado en mantener tan alta seguridad en los condenados. Es probable que los romanos de Filipo no tenían los antecedentes
de la situación acontecida con Pedro cuando fue encarcelado por Herodes Agripas, Hechos 12 del 6 al 11. Y el ángel del Señor lo liberó, habiendo sido custodiado por muchos soldados y habiendo pasado frente a ellos sin ser siquiera visto. Por cierto, un milagro. Pero en la situación de Pablo y Silas, nadie de aquel lugar podía prever, dada la cuantía de los azotes, que pudieran escapar, pero tenían una fuerte custodia y estaban ceñidos a un cepo. Por estos antecedentes de la forzada custodia de los detenidos, la conclusión es inmediata. Satanás estaba detrás de toda esta conspiración. Los hermanos traían el mensaje del Evangelio y, por cierto, estaban provocando a quien era dueño de aquellos dominios. El diablo no estaría tranquilo. Sabía del poder de quien los hermanos adoraban, por lo que intentó que fueran puestos en una prisión de alta seguridad acorde a la situación. Pero el Dios de Todopoderoso sostenía a sus siervos, y si bien pasaron por grandes sufrimientos, el gozo en sus corazones permitía que soportaran los más duros azotes. Vamos a ver los siguientes versículos donde podemos apreciar el poder de Dios que permitirá dejar en libertad a los hermanos. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es difícil humanamente cómo Pablo y Silas, o sea, comprender humanamente o entender humanamente cómo Pablo y Silas, después de haber recibido fuertes azotes y estar con los pies y manos en un cepo, estaban orando y cantaban himnos a Dios. La explicación no puede ser separada de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pablo y Silas eran nacidos de nuevo, regenerados en cuanto a su vida adánica, por lo que estaban llenos del Espíritu Santo y sus corazones llenos de gozo a pesar de la tribulación. Esto por lo que dice en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El versículo 25 dice que los presos los oían orar y cantar. Seguramente todos los que escuchaban estaban atónitos y no podían creer lo que estaba pasando. Una vez más, los hermanos de la primera iglesia nos dan grandes lecciones. Ellos tenían todo en contra, eran perseguidos, enjuiciados, sin defensa alguna, azotados, encarcelados. Y muchos de ellos fueron mártires. Dado esto, surge una inmediata pregunta. ¿Qué ha pasado con los creyentes de las actuales generaciones que, siendo parte de países donde hay libertad de culto, por consiguiente es posible predicar el Evangelio, no se ve un trabajo hacia la evangelización tal como vemos en los primeros cristianos? ¿Qué ha pasado? ¿Falta de fe? ¿Comodidad? ¿La sectorización de la doctrina? Dejo estas interrogantes para que meditemos al respecto. Cristo tiene la imperiosa necesidad que el Evangelio sea predicado en todas las naciones y los tiempos de su venida, ahora como juez, se han acortado. 26, 27 y 28. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se saltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mientras oraban y cantaban himnos a Dios, Pablo y Silas, vino un gran terremoto, donde los cimientos de la cárcel se sacudían. Este movimiento produjo que se abrieran las puertas de las celdas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Las puertas de las celdas pudieron abrirse por los movimientos fuertes del terremoto y por desprendimiento de algunas paredes. Pero que se soltaran las cadenas no es más que un nuevo milagro de Dios, el cual interviene en el encarcelamiento de sus siervos. Me imagino que el edificio de la cárcel estaba sólidamente construido, con fuertes cimientos en piedra.
Los pies de los presos estaban fuertemente encadenados y las puertas de las celdas estaban cerradas con la seguridad disponible entonces. Por lo que podemos observar, pasado el terremoto, todo esto se fumó. A todos los presos que habitaban en la cárcel les cayeron sus cadenas y las puertas de sus celdas se abrieron. Con todo lo acontecido, la posibilidad que los presos se fugaran de la cárcel estaba a la vista, pero Dios no lo permitió, ya que tuvo misericordia con el carcelero y su familia. El carcelero, al ver las puertas abiertas de la celda y las cadenas sueltas, tuvo miedo, ya que toda la responsabilidad caería en él, con peligro de su propia vida, pero con la intención de escapar a los tormentos que podía ser condenado, estimó necesario él mismo acabar con su vida. En el versículo 28, Pablo a gran voz clamó al carcelero informándole que estaban todos en el edificio carcelario y que nadie había huido. Pablo seguramente sabía si faltaban prisioneros, le sería cobrado al carcelero con su vida, por lo cual se apresuró a informarle que a pesar del terremoto y que las celdas estaban abiertas y había caído las cadenas de todos, los presos seguían en el edificio carcelario. Es importante destacar que a pesar del terremoto, el cual causó daños en la cárcel, Lucas no da cuenta de algún preso herido, por el contrario, todos estaban bien. Aquí vemos la mano del Señor, el cual escuchó las oraciones de sus siervos y no los protegió del terremoto, sino además, perdón, y no solo los protegió del terremoto, sino además tuvo misericordia con todos los prisioneros y especialmente con el carcelero, donde veremos en los siguientes versículos que la obra de Dios llegará hasta su casa. Versículos 29 y 30. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 29 dice que el carcelero requirió constatar que todos los presos estaban en el interior, tal como le manifestó Pablo. Para esto, pidió que le entregaran algún tipo de lámpara o antorcha encendida para mirar adentro del edificio, ya que recordemos que el terremoto fue de noche. Tal era el temor del carcelero, que temblando se acercó a Pablo y a Silas. En el versículo 30 podemos ver que el carcelero sacó a Pablo y a Silas de la cárcel e inmediatamente les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal fue el impacto del carcelero al ver que no perdió ningún preso en el terremoto, ni por muerte, ni por fuga, que pudo ver la obra de Dios en su vida. Seguramente el carcelero ya había escuchado el mensaje de salvación y también pudo haber escuchado los cánticos de alabanza al Señor de Pablo y Silas en la cárcel, lo que sumado a la situación vivida por el terremoto, dobló sus rodillas y clamó por su salvación. Versículos 31, 32, 33 y 34. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pablo y Silas fueron muy precisos en la respuesta al carcelero, diciéndole, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El llamado era a creer en la persona del Señor Jesucristo. La palabra de Pablo y Silas no incluyen la predicación sobre la base de una doctrina o de alguna religión, sino específicamente el mensaje era creer en la persona de Jesús. Era un llamado a la fe en el Hijo de Dios, el cual murió en la cruz, pagando un alto precio por el pecado de toda la humanidad. El carcelero pidió su salvación y ésta estaba puesta en la obra redentora de Cristo en la cruz, para lo cual solo debía creer, y él y su casa serían salvos. Por lo que podemos deducir en los versículos 32 al 34, el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas y le compartieron la palabra del Evangelio a los que habitaban su hogar. Por otra parte, el carcelero les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y toda su familia.
Luego los puso a la mesa, compartiendo la cena con ellos como forma de agasajarlos por la misericordia de Dios que tuvo con él, al no perder ningún preso, con lo cual se regocijó por haber creído a Dios a través de la palabra del Evangelio. Hay un punto interesante a analizar. El versículo 34 dice que el carcelero se regocijó por haber creído a Dios. No dice por haber creído en Dios. Creer en Dios es distinto a creerle a Dios. Hay muchos que manifiestan creer en Dios como una divinidad creadora, pero que no tiene ninguna influencia en sus vidas. También, hasta el diablo y sus demonios creen en la existencia de Dios. Los demonios creen que hay un Dios, pero le tienen gran temor, ya que saben que Dios es su juez implacable. Santiago 2:19. Por lo tanto, creerle a Dios es diferente, ya que implica aceptar que es parte en la vida del creyente y es necesario creer y obedecer lo que Dios ha dicho que es bueno y hacer su voluntad. Después de los azotes recibidos por Pablo y Silas, el haber quedado vivo después de tan fuerte flagelo, haber sido arrestados y puestos en un cepo, haber salido ileso de un gran terremoto para luego quedar en la posibilidad de huir del lugar, vemos claramente la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo. Ningún preso se fugó y todos permanecieron en el edificio carcelario, sin recibir ninguno la muerte o heridas, lo que permitió que el carcelero, un romano, que quiso quitarse la vida eh, al sospechar la fuga de los prisioneros, quedará tan sorprendido con el resultado que pudo ver la mano de Dios, por lo tanto pedir ser salvo. Los acontecimientos son sorprendentes. Como se expresa la voluntad de Dios en cuanto a la expansión del Evangelio. Los siervos pasaron por grandes tribulaciones, pero Dios no los abandonó. Por el contrario, los respaldó, los salvó de la muerte y glorificó a su Hijo al salvar al carcelero y a su familia. Versículos 35 y 36. Cuando fue de día, los magistrados eh, enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchad. El versículo 35 dice que cuando amaneció, los magistrados enviaron a los alguaciles para que le ordenaran al carcelero soltar a Pablo y a Silas. Recordemos que el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas, por lo que podemos deducir que después de lo realizado en la casa del carcelero, éste los regresó a la cárcel. Esto establece que los hermanos no realizaron ninguna transgresión a la injusta condena a que fueron sometidos y se mantuvieron obedientes a la voluntad de Dios, lo que significa no huir por sus propios medios, sino esperar en el Señor cuál sería lo que debía pasar con ellos. Esto ratifica el hecho que los apóstoles siempre estuvieron en obediencia a la guía del Espíritu Santo. El versículo 36 nos muestra que el carcelero le transmitió a Pablo las palabras de los magistrados, donde le ordenara que los dejara libres y le ratificara esta orden diciéndoles que salgan de la cárcel y se marchen en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacar. Es sorprendente, a mi entender, la reacción de Pablo, ya que desafió a los magistrados, les increpó que después de azotarlos sin ninguna sentencia, los echaran a la cárcel, sin haberles realizado ninguna pregunta respecto a sus personas, por lo cual no supieron que Pablo y Silas tenían la nacionalidad romana. Pablo va más allá en su confrontación diciéndoles: y ahora nos echan encubiertamente. Echarlos encubiertamente significaba que se fueran en silencio y que además nadie se enterara del error cometido por azotar con intención de muerte a ciudadanos romanos. Pablo manifiesta a los alguaciles que los magistrados deben responsabilizarse de lo acontecido y venir ellos mismos a sacarlos de la cárcel. ¿Por qué Pablo tiene una actitud confrontacional frente a la injusticia cometida? Si seguramente salir de la cárcel en silencio y resguardar sus vidas era suficiente, Pablo
era guiado por el Espíritu Santo y era necesario para la expansión de la iglesia que el mensaje del Evangelio pudiera prevalecer en aquel lugar. Si permitían que la injusticia cometida no se sacara a la luz, cualquiera que compartiera el Evangelio podía sufrir la misma suerte, sin siquiera tener un juicio justo, tal como decía la ley romana, la cual protegía a los ciudadanos romanos de algún castigo, prisión o muerte sin un juicio justo. Es interesante analizar por qué Pablo y Silas guardaron silencio cuando fueron azotados públicamente. Probablemente si ellos hubieran protestado, los jueces seguramente no habrían tomado en cuenta la protesta por la presión ejercida por el pueblo romano para justiciar rápidamente a Pablo y a Silas. El silencio de Pablo es ahora un argumento de peso para llamar la atención de los magistrados y evitar en el futuro que se aplique la misma forma de injusticia y así evitar futuras situaciones que afecten a la iglesia. Versículos 38, 39 y 40. Y los saduceos hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron a una casa, en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los alguaciles llevaron el mensaje de Pablo a los magistrados, que al oír que Pablo y Silas eran romanos, tuvieron miedo, ya que constataron que habían fallado en ejercer la justicia, por no considerar la nacionalidad de los enjuiciados y por no aplicar justicia según la ley. Los magistrados fueron en persona a sacar a Pablo y a Silas de la cárcel y le rogaron, como dice el versículo, sin dar mayores detalles, que no hablaran y que salieran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y se reunieron con los hermanos, los consolaron y se fueron de Filipo. Dados los acontecimientos, es posible deducir que la obra que el Señor quería realizar en la ciudad de Filipo en principio estaba lograda. El Espíritu Santo había sembrado su semilla del Evangelio en los hermanos que se reunían en casa de Lidia y con el carcelero y su familia. Dado esto, Pablo y Silas podían seguir con su misión apostólica y llevar el Evangelio a otros lugares. En la carta de Pablo a los filipenses podemos apreciar que la obra apostólica realizada por Pablo y Silas tuvo sus frutos. Esto lo podemos leer en Filipenses 1, del 3 al 7, que dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros son participantes conmigo de la gracia. Aquí terminamos la segunda parte del capítulo 16 para en el próximo miércoles seguir con el capítulo 17, en el cual los viajes que está realizando Pablo y Silas continúan. Vamos a ver un común denominador de las situaciones que ellos viven, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Cada vez que llegan a una ciudad se produce un problema y ellos tienen que salir de ahí y trasladarse a otra ciudad. Pero van dejando la iglesia, hermanos convertidos, y las iglesias se irán desarrollando y todo eso después lo podemos ver en las epístolas de Pablo, el cual hace referencia a los lugares que ellos visitaban. Hay algunos que no salen, pero la mayoría está constatado en las epístolas de Pablo. Amén.